Jóvenes y señoritas, hoy estaremos viendo en trigonometría el círculo trigonométrico, las funciones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. Veamos algunos ejemplos. En trigonometría tenemos el círculo trigonométrico, cuya característica principal es que nuestro círculo tiene como radio la unidad. Bien, en trigonometría vamos a manejar sistemas de medida de ángulos. Los tres sistemas de medida de ángulos que más vamos a utilizar son el sexagesimal. El sexagesimal, nuestra circunferencia estará dividida en 360 partes, donde cada partecita será un grado. Cada grado estará dividido en minutos y cada minuto estará dividido en segundos. Entonces existe en el sistema sexagesimal 360 grados, cada grado está dividido en 60 minutos y cada minuto está dividido en 60 segundos. Estas son las notaciones que vamos a ir manejando. En sus calculadoras estará anotado como DEC. En el sistema centesimal, nuestro círculo trigonométrico estará dividido en 400 partes, donde cada parte será un grado. Cada grado estará dividido en 100 minutos y cada minuto estará dividido en 100 segundos. Bien, la notación que vamos a manejar es grados, una G, y luego es como en el sistema sexagesimal, los minutos y los segundos. En sus calculadoras estará abreviado con la notación GRA. En el sistema radial, nuestro círculo trigonométrico estará dividido en radianes. El perímetro de la circunferencia será 2pi, donde R va a ser el radio de nuestro círculo trigonométrico y pi va a ser igual a 3.1416. El sistema radial lo vamos a expresar con rad y en sus calculadoras estará abreviado con rad. Funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas de un triángulo son las siguientes: función seno, coseno, tangente y sus inversas, que sería la función cosecante, secante y cotangente. La función seno va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, la cosecante, la hipotenusa sobre el cateto opuesto, la secante, la hipotenusa sobre el cateto adyacente y la cotangente, el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Mi ejemplo me dice, dado el triángulo, hallar las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas solo se pueden obtener de triángulos rectángulos. Bien, entonces con esa aclaración comenzamos. Tengo que mis dos lados del triángulo valen 3 y 4 y la hipotenusa vale 5. Bien, voy a comenzar con mi ángulo alfa. Me voy a centrar en este mi ángulo alfa. Por lo tanto, este lado va a ser mi cateto opuesto, este lado va a ser mi cateto adyacente y este lado va a ser mi hipotenusa. La hipotenusa se identifica como el lado opuesto a nuestro ángulo recto. Entonces, este va a ser nuestra hipotenusa. Bien, entonces me centro en el ángulo alfa. Según definición, el seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto sería 3 y la hipotenusa sería 5. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sus funciones inversas. La cosecante es
la hipotenusa sobre el cateto opuesto. La secante es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. La cotangente es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Como son funciones inversas, entonces los resultados se invierten. Aquí está el 3 denominador, entonces va denominador. Aquí está el 5 de denominador y va como numerador. Bien, entonces ahora vamos a calcular el ángulo beta. Nos centramos ya también en este ángulo beta, por lo tanto, este lado ya también va a ser mi cateto opuesto. Este lado va a ser mi cateto adyacente y este lado va a seguir siendo la hipotenusa. Entonces calculamos el seno, va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora sus funciones inversas. La cosecante va a ser igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Cateto opuesto sería 4. La secante va a ser igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. La cotangente va a ser igual a el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Y como podemos ver, son sus funciones inversas. Lo mismo aquí y aquí. Bien, tenemos nuestro siguiente ejemplo, donde tenemos los catetos y la hipotenusa. Bien, dependiendo del ángulo que estemos calculando, las funciones trigonométricas van a ir cambiando. Por ejemplo, si voy a calcular del ángulo alfa, este va a ser mi cateto opuesto, este va a ser mi cateto adyacente y esta va a ser mi hipotenusa. Pero si calculo del ángulo beta, este va a ser mi cateto opuesto, este va a ser mi cateto adyacente y esta va a ser mi hipotenusa. Varía de acuerdo al ángulo que vamos a ir calculando. Hay que tener a la mano el formulario, lo que hemos visto en primera parte, para que vayan comprendiendo de mejor manera. Bien, voy a comenzar del ángulo alfa. El ángulo alfa, como indicaba, este va a ser el cateto adyacente, este va a ser el cateto opuesto y este va a ser la hipotenusa. Bien, entonces el seno es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno va a ser igual a el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente de alfa va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Las funciones inversas. La cosecante va a ser igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto 2. La secante va a ser igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. La cotangente va a ser igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Ahora vamos a trabajar con el ángulo beta. Las funciones del ángulo beta van a ser cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa. Ya. Entonces el seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto
sobre hipotenusa. Coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Las funciones inversas. La cosecante es igual a la hipotenusa sobre cateto opuesto. La secante va a ser igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. La cotangente va a ser igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y ya estarían las funciones trigonométricas tanto de alfa y de beta. Bien, tengo el siguiente triángulo y voy a hallar las funciones trigonométricas. Del ángulo alfa, este va a ser el cateto opuesto, este va a ser el cateto adyacente y este va a ser la hipotenusa. Del ángulo beta, este va a ser el cateto opuesto, este va a ser el cateto adyacente y este va a ser la hipotenusa. Del ángulo alfa, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Las funciones inversas. Cosecante de alfa, la hipotenusa sobre el cateto opuesto. La secante es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. La cotangente es cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Bien, ahora voy a trabajar con las funciones trigonométricas de mi ángulo beta. Por lo tanto, van a cambiar. Este va a ser mi cateto opuesto, este lado va a ser mi cateto adyacente y este va a ser mi hipotenusa. Bien, entonces, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno va a ser igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cosecante va a ser igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. La secante va a ser la hipotenusa sobre el cateto adyacente. La cotangente va a ser igual a cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Y ya estarían las funciones trigonométricas tanto de ángulo alfa como del ángulo beta. Recordar que la hipotenusa siempre va a ser el lado opuesto a mi ángulo recto. El lado opuesto. Recordar también que del ángulo alfa van a ser distintos los catetos. Este va a ser el cateto adyacente, este va a ser el cateto opuesto y este va a ser la hipotenusa. Y va a cambiar del ángulo beta. Beta, este va a ser su cateto opuesto, este se va a volver el cateto adyacente y este va a mantener la hipotenusa. Varía de acuerdo al ángulo que estemos calculando las funciones trigonométricas. Bien, recordemos algo del teorema de Pitágoras.
El teorema de Pitágoras se utiliza mucho para obtener las distintas características de un triángulo, para obtener los catetos y también para obtener la hipotenusa. Bien, el teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa, para nosotros, la hipotenusa va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Bien, ¿cómo se trabaja? Tenemos aquí el primer ejemplo, allá la hipotenusa del siguiente triángulo rectángulo. Bien, tenemos como incógnita nuestra hipotenusa. Entonces, la hipotenusa va a ser igual a la suma de los cuadrados de los lados. B es 6, entonces lo voy a elevar al cuadrado. C es 8 y lo elevo al cuadrado. Bien, y voy a encontrar el valor de A. 6 elevado al cuadrado es 36, más 8 elevado al cuadrado es 64. 36 más 64 me va a dar 100. Bien, entonces el exponente va a pasar en forma de raíz a mi otro miembro. Entonces voy a tener raíz de 100. Y raíz de 100 va a ser para mí 10. Por lo tanto, el valor de la hipotenusa va a ser 10 unidades. Bien, mi siguiente ejemplo, hallar el cateto en el siguiente triángulo rectángulo. Tengo mi triángulo rectángulo. Tengo la hipotenusa como dato. Tengo un cateto y me falta calcular este cateto. Igual parto del teorema de Pitágoras. Bien, entonces la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Bien, entonces tengo que encontrar el valor de C, por lo que voy a despejar de mi teorema de Pitágoras. Voy a invertir miembros. Todo mi segundo miembro se va a convertir en primer miembro y todo mi primer miembro se va a convertir en mi segundo miembro. ¿Por qué? Porque tengo que calcular el valor de C. Más B va a pasar con menos B al cuadrado. Bien, reemplazo valores. A es para mí 7 elevado al cuadrado. B es para mí 3. Entonces voy a tener 7 elevado al cuadrado menos 3 elevado al cuadrado. Voy a obtener 40. Y voy a transponer mi exponente en forma de raíz, obteniendo el valor de raíz de 40, que va a ser el valor de mi cateto. Raíz de 40. O si desean manejar en decimales, si es que así el caso requiere, entonces estaríamos anotando el equivalente. Raíz de 40 es igual a 6,32. Bien, igual en este ejercicio tengo que hallar el cateto. El cateto B ya también voy a obtener. Bien, igual voy a partir de mi teorema de Pitágoras. Voy a invertir miembros para despejar el valor de B. Más C cuadrado va a venir con menos C elevado al cuadrado. Bien, entonces reemplazo valores. A va a ser igual a 60 elevado al cuadrado menos C va a ser igual a 40 elevado al cuadrado. Haciendo los cálculos, 60 elevado al cuadrado menos 40 elevado al cuadrado me va a dar el resultado 2000. El exponente pasó en forma de raíz al otro miembro y tendría raíz de 2000 el valor de B. Ahora, si el caso requiere, entonces anotaré su equivalencia en decimales, que sería 44,72. Y ya habríamos encontrado todos los lados de mi triángulo rectángulo. Eso es todo por este video. Nos estaremos encontrando en una siguiente ocasión para seguir conociendo más contenidos del área de matemática. Hasta la próxima.